Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. ¿Estás buscando expandir tu equipo globalmente? Deel es la plataforma en la que confían más de 35,000 compañías para gestionar la contratación y la nómina a nivel global, asegurando el cumplimiento legal en más de 120 países. Simplifica tu expansión y el manejo de equipos internacionales con Deel. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y descubre cómo Deel puede convertirse en tu plataforma de gestión de talento para siempre. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Estrategia del Día Argentina. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y en este lunes feriado quería invitarlos a escuchar una breve entrevista con Camilo Tiscornia, titular de la consultora CIT, quien analizó uno de los temas que acaparó la atención del mercado en la última semana, la inflación de 1,5% mensual en mayo. Durante la entrevista, Tiscornia analizó los motivos detrás de esta nueva desaceleración de los precios, las divisiones y bienes que la impulsaron a la baja y las expectativas que tiene hacia adelante. Además, señaló los factores que podrían atentar contra la dinámica de los precios en la antesala electoral y se refirió a cuándo podría llegar a verse una inflación que arranque con cero. Lo escuchamos. Bueno, Camilo, el dato de inflación de mayo sorprendió a la baja y perforó el piso de 2% por primera vez desde 2020. ¿Qué análisis haces de este 1,5% que informó el INDEC el jueves y qué panorama crees que deja hacia adelante? Primeramente diría que es un dato sumamente positivo, ¿no? Porque veníamos, acordate, de un 3,7% en el mes de marzo, que fue muy sorprendente. Ya había generado mucha atención ese número. Bueno, el de abril, en 2,8, fue en algún punto menor a lo que se esperaba inicialmente, pensando que el gobierno arrancaba con el esquema de flotación cambiaria, y este dato, en 1,5, mucho menor aún, me parece que continúa esa tendencia a la baja, que me parece que era muy importante, y de vuelta, en esta nueva etapa del gobierno, en la cual el Banco Central no controla ya más directamente el tipo de cambio de modo explícito ni anuncia el ritmo al cual lo va a mover. Entonces, que se haya logrado esto me parece que es algo muy positivo. Tiene algunos componentes medio particulares que explican que haya sido menor todavía de lo bajo que se esperaba. Nosotros en la consultora nuestra en CIT habíamos relevado un 1,8, o sea que ha sido un poco menor todavía que esto, y hay algunas cosas que jugaron a favor de este número, que son, una, por un lado, una baja muy fuerte de verduras, que esto es estacional absolutamente, y otro, el efecto del hot sale, que tuvo lugar durante la segunda semana y provocó una baja de precios importante y en muchos rubros. Tal vez uno de los datos salientes de la inflación haya sido que el rubro alimentos mostró un aumento de apenas 0,5%, especialmente pensando en que esta categoría es muy sensible para los sectores más vulnerables, ¿no? Totalmente. Ese número del 0,5, para ponerlo en el contexto de los datos, fue la segunda variación más baja de todas las que hubo en los sectores en el mes de mayo. Solo fue menor la de transporte, que fue 0,4, por la baja en los combustibles, que ese también es otro factor que ayudó en el mes de mayo. Ahora, en la parte de alimentos y bebidas, el tema de las verduras, que yo contaba antes, fue muy incidente, pero no fue solamente verduras, esto creo que es lo importante, sino que en la gran mayoría de los rubros el ritmo de aumento fue menor que el de abril. Y esto, como decís vos, es muy importante porque alimentos y bebidas lleva la mayor parte del gasto en muchas familias. Y en ese sentido el gobierno destacó que las variaciones en las canastas básicas, que son muy relevantes para los indicadores de pobreza y de indigencia, fueron las más bajas desde mayo de 2016. La canasta básica alimentaria cedió 0,4% y la canasta básica total apenas un leve aumento del 0,1%. Sí, totalmente. En esto obviamente influye esto que estábamos hablando, ¿no? Que realmente los alimentos, la canasta básica alimentaria justamente es una composición de distintos alimentos determinados específicamente para ese relevamiento, pero que obviamente se toman de los datos del IPC. Entonces está en sintonía con ese dato de apenas 0,5 de aumento que tuvieron los alimentos y bebidas no alcohólicas. Déjame que del otro lado te pregunte por los factores que presionaron al alza. Estaba mirando lo que fue el aumento de servicios, una suba del 2,7% en mayo y que acumula un aumento del 17,7% en el año, que es 4 puntos porcentuales por encima de la inflación general. Quería consultarte, ¿el rubro servicios es algo que debería preocuparnos o que deberíamos seguir con atención? Bueno, una cosa es el mes en concreto mayo y otra cosa es el acumulado del año. En el acumulado del año hay un tema clave allí, que es el aumento de 22% que tuvo la educación en el mes de marzo, que este es habitual por el arranque de las clases. En el caso de mayo en particular,
lo que subió más, el rubro que más subió, y justamente dentro de los servicios es la parte de comunicación, lo que tiene que ver con servicios de telefonía, así que ahí sí hubo un aumento. La parte de educación aumentó 1,9%, un poco por arriba del promedio, y después en la parte de servicios públicos, ahí hubo aumentos, por ejemplo, que ya se están implementando ahora de modo sistemático, por ejemplo, en la parte de transporte público, que obviamente tienen una influencia en el rubro de servicios, y después en lo que son servicios más regulados, son servicios regulados de electricidad y gas y agua, allí gas y agua subieron electricidad y gas venían subiendo como en meses previos, y en el caso del gas hubo un cambio en las categorías, y eso generó una baja para algunos rubros, o sea que hubo algo medio puntual allí también en ese caso. Uh-huh. Déjame que te pregunte un poquito ahora más de la tendencia. Tal vez uno de los datos más interesantes o que más me llamó la atención del último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central haya sido que después de algunos meses los analistas volvieron a corregir a la baja sus pronósticos de inflación hacia adelante. Quería preguntarte primero, ¿qué crees que podemos esperar hacia junio y qué tan importante es justamente este cambio de expectativas en la sociedad y mismo entre los analistas, ¿no? Yo creo que la dinámica de la expectativa de inflación de los últimos meses se vio muy alterada el mes de marzo, sobre todo, te diría, sí. Con la expectativa justamente de que se iba a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario y que eso iba a derivar en abandonar el esquema de crawling peg que se venía manteniendo hasta ese entonces, que se consideraba que era la verdadera ancla para los resultados que se venían teniendo en materia de inflación. Y había mucho miedo de que al pasar un esquema más libre, el tipo de cambio pegara un salto y eso terminara impactando en la inflación. Bueno, lo que ocurrió es que, si bien el tipo de cambio se movió para arriba, el oficial, terminó siendo mucho menor a lo que se esperaba el movimiento. Entonces yo creo que esto, que después se vio validado en la inflación de abril, que fue menor a la esperada, y ahora mucho menor a la esperada, la inflación de mayo, es lo que se empezó a meter en las expectativas del REM. Ahora, yo creo que, contrariamente, junio va a tener más inflación que mayo, muy probablemente, porque no vas a tener estos factores extraordinarios, de alguna forma, que te tiraron tanto a la baja para llegar a ese 1,5%. Entonces, es probable que la inflación de junio sea un poco más alta, y después en julio, habitualmente, hay un pico en la parte de turismo, sí. Todo lo que tiene que ver con hoteles, restaurantes, traslados por el tema de las vacaciones de invierno. Entonces, el panorama del corto plazo hay que ver cómo sigue. Yo creo que va a estar afectado por esta dinámica. Uh-huh. Y ahí, ¿qué habría que mirar? ¿Algo más parecido a un 2%? ¿O crees que incluso se puede llegar a sostener por debajo, aunque puede llegar a quedar un poquito por arriba de lo que fue mayo? Por ahora yo diría que junio va a estar en el entorno del 2%, o sea, podría estar un poco abajo, tal vez está un poco arriba. Todavía recién estamos a días, principios, digamos, de la primera mitad del mes, no transcurrió tanto, con lo cual hay que esperar un poco. Ahora, más allá de estos avatares del mes a mes, que obviamente uno sigue muy atentamente, yo creo que mientras el gobierno pueda mantener el orden fiscal y el orden monetario, y esto creo que es bastante razonable pensar que sea así, me parece que la inflación tiene margen para seguir bajando, más allá de los avatares del corto plazo, y más allá de que puede haber en algún momento, estamos en un año de elecciones, la parte política está más turbulenta, puede haber en algún momento algún tipo de volatilidad en el tipo de cambio, que sabemos que eso generalmente termina impactando en los precios. Pero yo creo que más allá de esos movimientos, en tanto y el cuánto se pueda mantener el orden fiscal y monetario, yo creo que la tendencia para la inflación sigue siendo la baja. Sí, recién hablabas un poco del tipo de cambio, además se empieza a terminar lo que sería el trimestre dorado de ingresos de divisas, se viene también la antesala electoral, todos factores que pueden llegar a presionar un poco al alza al tipo de cambio. ¿Crees que eso es uno de los factores a monitorear para pensar en cómo pueden evolucionar los precios en este tercer trimestre del año? Sin duda, yo creo que ese es el gran desafío que hay ahora para la gestión de la política económica. Vamos a entrar en un trimestre que puede ser complicado para este tema tan crítico que es el tipo de cambio. Hasta el momento, la verdad es que la prueba de haber abandonado el crawling peg y estar en este régimen en el que el tipo de cambio puede flotar ha sido muy exitoso. Hasta el momento, los movimientos han sido acotados. Se cree que hay algún tipo de intervención del Banco Central vía los futuros, sí. No se confirma del todo, pero se cree que existe esa intervención, pero sigue siendo
dentro de todo acotado y los movimientos del tipo de cambio también lo son. El desafío es este tercer trimestre que, como marcás vos, va a tener, históricamente tiene menor ingreso de dólares de la cosecha y además aparece cada vez más cerca la tensión por las elecciones. Ahí hay mucha especulación, no sabemos todavía qué va a pasar, pero definitivamente es un importante desafío. Ahora, yo creo también que si en la parte política el gobierno puede consolidarse en las elecciones, el gobierno yo creo que es, para el mundo financiero y económico, digamos, el que más garantías da, el actual gobierno, de cara al funcionamiento de la política económica. Si se empieza a intuir que el gobierno puede tener un buen resultado y que puede continuar y que tal vez pueda avanzar más en su agenda de reformas en la segunda mitad del mandato, yo creo que eso podría más adelante tal vez favorecer más ingreso de capitales e incluso mejorar la situación financiera y pasar este trimestre de desafío que estábamos hablando antes, ¿no? El último relevamiento de expectativas de mercado marcaba algo así como una inflación cediendo levemente, siempre manteniéndose en niveles de entre el 1,6 y el 1,8% de los próximos meses, al menos hasta noviembre. ¿Ves algo de espacio para que veamos una inflación con un cero adelante en algún futuro cercano? No creo que sea imposible, no sé si será tan probable, ¿no? Porque creo que, de vuelta, este tercer trimestre que nos espera ahora es como una especie de lugar que va a haber que pasar y muy desafiante. Según cómo se pase eso, me parece que podría haber chances más hacia fin de año de una inflación menor al 1%. Pero va a depender mucho, eso va mucho de la mano, creo yo, de que se pueda mantener el tipo de cambio con poca volatilidad. Y eso requiere pasar este trimestre tan desafiante que estábamos hablando. Si esto es lo que está, de alguna forma, esto es lo que está implícito en los contratos de dólar futuro. Cuando uno ve los futuros, hay una evolución muy suave que el mercado marca para el resto del año. Si esto es así, bueno, yo creo que hay chances de que la inflación tal vez cerca de fin de año esté por debajo del 1, pero por el momento es muy preliminar para saberlo. Te hago la última consulta que tiene que ver con qué efecto crees que puede llegar a tener toda esta dinámica en el consumo. El consumo venía de 15 meses consecutivos de caída, empezó a mostrar algunas señales de recuperación en este último tiempo, pero bueno, todavía desde niveles muy, muy estancados, ¿no es cierto? Sí. El tema, siempre los indicadores de consumo hay que tomarlos con cuidado, ¿no? Más en procesos de cambio tan fuertes como los que hemos vivido, ¿no? Sí. El problema que hay con los indicadores de consumo es que la gran mayoría de ellos, primero, son bastante acotados en cuanto a lo que relevan, y en general muchos de ellos solamente presentan, o de ellos solamente se puede conocer variaciones interanuales. Y las variaciones interanuales en contexto de cambio muy fuerte informan muy poco, porque, claro, el año pasado hubo una caída muy fuerte del consumo, y si uno sigue viendo las variaciones que hubo, las variaciones interanuales, hasta hace poco tal vez incluso había variaciones negativas, pero si uno pudiera tratar de adivinar la evolución más reciente, mes a mes, se evidenciaba una recuperación. Entonces, no hay duda de que el consumo ha quedado muy castigado con todos los cambios que implementó este gobierno, del momento en que arrancó ello, pero después hubo una mejora, que tal vez todavía no se termina de manifestar en variaciones interanuales positivas. Recién ahora empiezan a aparecer algunos indicadores, pero eso no quiere decir que el consumo no haya estado recuperando. Obviamente lo está haciendo a una velocidad más bien lenta y de un nivel bajo, definitivamente, ¿no? Entonces, a futuro yo creo que la recuperación del consumo obviamente va a estar ligada a lo que pase con la actividad económica en general, y ello también va a estar muy condicionado por el panorama financiero que estábamos hablando. Si la turbulencia aparece, si la incertidumbre aparece, obviamente que eso va a trabar. De hecho, los datos que tenemos de marzo en materia de actividad económica, un mes que fue bastante turbulento por la expectativa que había respecto de la modificación del régimen cambiario, muestran que no fue un buen mes para la actividad económica y para el consumo en general. Hubo varias cosas también medio puntuales, pero definitivamente la turbulencia financiera no va a ayudar si se produce durante el tercer trimestre. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y espero que disfruten este feriado en conmemoración al paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.
Este episodio de la Estrategia del Día fue patrocinado por Deel. Gestionar un equipo global no debería sentirse como nadar contra la corriente. Con Deel puedes contratar talento en cualquier parte del mundo, gestionar la nómina internacional y cumplir con las leyes locales. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y únete a miles de compañías que confían en Deel para gestionar sus equipos por todo el mundo.